Espermidina. ¿Qué es? ¿En qué alimentos se encuentra? ¿Y cuáles son sus peligros? Hola y bienvenido a mi canal especializado en el antienvejecimiento y en la longevidad. Hoy por hoy es posible cumplir años sin prácticamente envejecer, y prolongar la expectativa de vida muy considerablemente. En este canal te voy a contar todos mis trucos y secretos, probados y comprobados, para que tú también puedas conservar o incluso recuperar tu juventud y fuerza por mucho más tiempo. Así que, suscríbete a mi canal, si quieres darle un giro a tu vida y estar al día. Hoy te voy a hablar sobre una molécula llamada espermidina. La espermidina es una molécula de origen natural, especialmente presente en humanos en el esperma, las bacterias intestinales y en muchos tipos de células de nuestro cuerpo. A medida que envejecemos, la cantidad que produce nuestro cuerpo disminuye, pero podemos aumentar la presencia de esta molécula en nuestro organismo siguiendo la dieta adecuada. Se había observado el efecto antienvejecimiento de la espermidina en animales, pero un estudio llevado a cabo a lo largo de 20 años con 829 participantes demostró que podía tener el mismo efecto en humanos, llegando a alargar la vida en hasta 5,7 años, si se combina con otros hábitos sanos. Además, otro estudio publicado en 2017 demostró que la espermidina no solo prolonga la vida, sino que además puede prevenir ciertas enfermedades como el cáncer de hígado. La clave está en la capacidad de la espermidina para estimular un proceso de autolimpieza de las células conocido como autofagia. Esto es uno de los mecanismos esenciales de nuestro cuerpo para combatir el envejecimiento. Así que la espermidina no solo es como una fuente de juventud, sino también participa en los procesos de protección natural contra el desarrollo de enfermedades e inflamaciones. La espermidina estimula la autofagia, el proceso de purificación endógena, que también se activa durante el ayuno, y que explica en parte sus beneficios. En la autofagia, las células defectuosas son descompuestas y recicladas, lo que disminuye el riesgo de que se desarrollen procesos patológicos, como demencia, Alzheimer, diabetes, tumores, aterosclerosis y accidentes cardiovasculares, que son la principal causa de muerte. La ingesta media, diaria, de espermidina, varía entre los 7 y los 25 miligramos. Las mayores cantidades se consiguen con la dieta mediterránea, abundante en frutas, hortalizas, frutos secos, legumbres, pescado y aceite de oliva. Los investigadores citan el germen de trigo como la mejor fuente de espermidina, pues contiene alrededor de 2,4 miligramos de espermidina por cada 10 gramos. Seguido por las habas de soja, con 2 miligramos por cada 10 gramos. Los quesos de larga maduración, como el Gouda viejo, el parmesano y el cheddar, los champiñones y los guisantes, también son ricos en espermidina. También se puede comprar espermidina en pastillas como un suplemento alimenticio, lo cual sale algo más caro que simplemente llevar una alimentación sana y equilibrada. Yo personalmente he optado por integrar germen de trigo a mis platos de comida e incluso a algunas bebidas. Obviamente la espermidina se está poniendo cada vez más de moda y solo publican cosas buenas sobre ella. Pero debido a mi alto nivel de sinceridad, me veo obligado a lanzar una seria advertencia sobre un posible efecto secundario muy grave. Pero antes te quiero pedir que te suscribas a mi canal si no lo has hecho ya, y me des un like al vídeo si te ha parecido interesante. Como cada moneda tiene dos caras, tampoco se salva la espermidina. Un estudio realizado en China sobre la espermidina encontró un riesgo mayor de accidente cerebrovascular en aquellas personas con niveles más elevados de espermidina en sangre. Así que nos encontramos ante un misterio paradoxal que aún está por aclarar. Indudablemente, es un tema de interés para la salud, que requiere de ensayos clínicos bien diseñados. En prácticamente todos los demás estudios realizados no se ha hecho mención ni investigación sobre esta posibilidad, hasta el momento. Por ello, y como siempre, aconsejo hablar con el médico, antes de suplementarse con cualquier suplemento. Por el simple hecho de que, todas las personas somos diferentes, lo que a uno le puede beneficiar, a lo mejor a otro, le perjudica. Nunca hay nada que valga para todos por igual. Bueno, espero que te haya gustado esta información. Adiós y hasta el próximo vídeo.